En el plano práctico de nuestra cotidianidad, el cuestionarnos y buscar la causa de una situación o estado de ánimo es parte del camino. En el programa Motivación, Cultura y Música, presentamos el segmento El Tema del Día por Radio Faro Cultural 104.5. Pues aquí estamos entonces hoy con la entrevista del día y como ya dijimos, está con nosotros Ian Castillo nuevamente para que sigamos hablando sobre temas que aquí, independientemente del tema y lo trascendental, es como un jovencito de 16 años preocupado por estos temas. Esa es la idea. Y hoy pues vamos a platicar sobre lo que es PISA. El presente capítulo describe PISA y PISA para el desarrollo, además de explicar cómo puede utilizarse la información recopilada en la evaluación para comparar el sistema educativo de Guatemala con los sistemas educativos de otros países y lograr así mejoras en los estudiantes en su desempeño académico, logros educativos, bienestar y su compromiso con el aprendizaje. La última sección de este capítulo presenta el marco del informe nacional y lo que desarrolla en los capítulos subsiguientes, que es de lo que vamos a platicar con Ian hoy, quien pues prácticamente se ha interesado por este tema. Y yo pues soy honesto, no sabía. Pero así es la vida, ¿verdad? Uno no tiene que saberlo todo. Y por eso es que hablamos entonces de la luz. Y porque yo exalte las cualidades y las habilidades de Ian, pues no se va a apagar mi propia luz. ¿Suena lógico, no? Sí. ¿Cómo estás, Ian? Sí. Buenos días, soy otra vez acá. Qué bueno. Ya en el programa que me pertenece a este punto ya es... Qué bueno. Ya me adueñé de eso. Bueno, pues yo creo que lo interesante es eso, o sea, intentar despertar, motivar. Y fíjate que desde ayer que platicamos sobre el asunto del tema, porque hoy vamos a platicar de otra cuestión, claro, ¿verdad? Que está pendiente. ¿Cómo era el libro? ¿Aprender sabiendo cosas? No, era... Pensar rápido, pensar despacio. ¿Sí? Pensar rápido, pensar despacio. ¿Se recuerdan que hace 8 días hablamos de eso? Pero en el ínterin me dice Ian, ¿por qué no hablamos de esto? Y me pareció interesante y dejaremos lo del pensar rápido y pensar despacio para la siguiente semana. Pero lo interesante es cuando me habla de lo de Pisa y yo digo, ¿de qué se trata eso? Yo lo relacioné con la Torre de Pisa al principio, ¿verdad? Y después cuando ya empiezo a leer el documento, pues digo, qué interesante, no sabía que estaba haciéndose esto, pero ¿cómo llegó a tus manos? ¿Por qué fue que, creo que me comentaste algo de un video? Uh-huh. Y para continuar, pues contanos de qué se trata esto. Bueno, PISA es que son unas pruebas ya conocidas. Pero significa algo, PISA. No, la verdad no tengo idea de qué significa. Seguramente significa algo, pero no investigué en el significado de eso. Pero básicamente son unas pruebas de ciencias, lectura y matemáticas que se hacen a lo largo del mundo. Digamos de que ahorita se hicieron también aquí. Y se hacen desde el 2000, si no mal recuerdo. Y básicamente comprueban pues el conocimiento en esas 3 áreas comparado con diferentes países para poder pues llegar a un mínimo de capacidad en esas 3 áreas. Ya, o sea, y el tema de la lectura, ¿qué me dijiste? ¿Matemática? Matemática, lectura y ciencias. Cuando hablamos de ciencias, ¿a qué se refiere? Seguramente ciencias naturales, ciencias sociales, así. Hay cosas así, más conocimiento general que realmente, o sea, que tengan que construir una nave espacial con su conocimiento de 15 años. Ok. Sí, porque digamos que aquí dice que son pruebas que se les han pasado a jóvenes de 15 años. O sea, a los 15 años que se hace la prueba. Es muy general, eso es lo que me da mucha confianza. Porque no son muestras pequeñas, que eso es un problema mucho en estadística. Uh-huh. Que de hecho estoy leyendo mucho en el libro, del que vamos a hablar la siguiente semana. Pero
digamos de que el porcentaje de colegios que se excluyeron creo que fueron como el 0,03% en Guatemala. O sea, que no mandaron... Que no mandaron a hacer las PISA. Ya. Y pues se agarraron creo que 35 estudiantes de cada establecimiento. O sea, es una muestra bastante decente para poder ver verdaderamente en diferentes estratos económicos, estratos así de rural y estratos más urbanos, se puede ver el nivel educativo y no tanto de una zona específica. Claro. Bueno, pero eso es muy obvio, ¿verdad? O sea... No necesariamente, es que es muy cuestionable, de verdad hace mucho daño una muestra mala. Ah, bueno, sí, claro, no, por supuesto, sí, pero lo que me quería referir en el obvio es el hecho de la diferenciación de la claro, educación que se pueda obtener dependiendo. Uh-huh. Digamos, no es lo mismo una escuela pública, claro, que no es lo mismo privada, una escuela, un colegio privado pequeño que un colegio privado grandote, ¿verdad? Claro. Y grandote significa grandote y caro. Y caro. ¿Verdad? Ese es otro mundo. Estaba viendo aquí que puede ser programa internacional, fíjate, de evaluación de estudiantes para el desarrollo. Por eso se llama PISA-D. Claro, porque es que nosotros, digamos de que las pruebas son de la OCDE, que son como un grupo de países así de occidentales en general. Uh-huh. Y nosotros no estamos en la OCDE. Creo que de Latinoamérica solo está México y creo que Colombia, si no mal recuerdo. Pero digamos de que están estos por, supuestamente según el informe del Ministerio de Educación, era por interés de comparar el sistema educativo de aquí con el de otros países. Y que se llamó a eso para meterse en ese esquema del desarrollo, porque también están otros países. Creo que era Ecuador, República Dominicana, Honduras y unos cuantos de África que están ahí para el desarrollo. Claro. Bueno, digamos que esto es para tener datos concretos, pero claro, para saberlo sabemos que estamos muy atrasados. Sí, la verdad es un poquito... Lo que pasa, sí, pero miramos qué tan atrasados. Uh-huh. Respecto a eso, ¿tenés algunos datos comparativos? De Latinoamérica, Latinoamérica en sí es de las peores regiones. O sea, solo mejor que África, pero pues es complicado en África medir ese tipo de cosas. Y dentro de Latinoamérica estamos de los peores. Creo que solo superábamos a Honduras, a República Dominicana y a El Salvador. Y ya. Y a Paraguay. Y quedamos en esa línea justo. Entonces estamos mal. No estamos tan mal, porque podríamos estar peor. Pero sí hay bastantes cosas lamentables, la verdad. Tenemos una de las tasas de repetición de grado más altas del mundo, de hecho. Ok, pero eso se mide, digamos, como te decía hace un momentito. Por ejemplo, ¿se da más la repitencia en las escuelas públicas? Sí se mide. No lo revisé porque pues cuando saqué el tema, pues ya era muy tarde para leer las 300 páginas del Ministerio de Educación. Entonces, nada más le pasé la ojeada. Pero sí, hay diferencias. Se estudia la diferencia por estratos económicos o por sexo o por ese tipo de cosas. Y se ve diferentes perspectivas y lo que influencia. Por ejemplo, en matemáticas los hombres tienden a puntuar mejor y en lectura las mujeres tienden a puntuar mejor. Se muestran en el estudio. Entonces, habría que ver qué tanto son por diferencias sociales y qué tanto por diferencias pues mentales de cada... Porque al final somos diferentes, pero... Y está esa diferencia. Hay varias partes que se notan. También de colegios privados y públicos. O de distintos estratos socioeconómicos y todo ese tipo de cosas. Interesante, porque... Menos mal que nadie ha dicho que eso es discriminación. Porque las mujeres... Claro. ¿Verdad? Y peor ahora con el tema ese de quieren que todos seamos iguales. Claro. Que no se puede, pues, porque claro, al final... no somos iguales. No somos iguales. Dice, indicadores de tendencia que luego de establecer un punto de partida como referencia muestran los cambios en los niveles y en la distribución de los resultados, así como en las relaciones entre las variables
y los resultados del entorno a nivel sistémico para los estudiantes y establecimientos educativos. Me llama la atención eso de el entorno a nivel sistémico, ¿verdad? Porque si no se explica y uno no tiene claro qué puede ser sistémico, pues solo se repite. Pero como yo lo entiendo, lo sistémico es un todo. Claro, ¿verdad? Diría yo. O sea, tendría que ver la verdad porque no me quedó muy claro de que estaba hablando de esa parte, pero supongo que habla, o sea, de verlo de general en todo el sistema educativo y no tanto en partes específicas. Bueno, entonces hay un complemento. Vos lees las cosas, me las traes y aquí le empezamos aquí la leemos, somos martes de lectura de... Hablemos de los indicadores básicos de conocimiento y habilidades. Estos ofrecen un perfil base de lo que los estudiantes saben y pueden hacer con lo que saben. Claro. Pero habíamos también planteado, o me habías platicado, que estamos en un rango de jóvenes de 15 años. Claro. O sea, gente que está en tercero básico, por ejemplo. Tercero, en realidad no se mide por grado, siempre se miden por edad. Porque pues hay que ver los que repiten grado, los que empezaron a ir más tarde, ese tipo de cosas. Pero sí es como tercero básico. Creo que van, sí, o sea, al final... Ahora, la idea es medir entonces cuál es el conocimiento de un joven de 15 años. Sí. Independientemente del grado en el que esté. Sí. Bueno, creo que mínimo tiene que estar en secundaria. No puede estar en primaria. Ya. Ok. Los indicadores de relación entre contexto y rendimiento. Derivado de los cuestionamientos que muestran la relación existente entre dichas habilidades y diversas variables demográficas, sociales, económicas y educativas, por ejemplo, el rendimiento académico y el bienestar. Se ha dicho hasta el cansancio, y mucha gente, yo he escuchado sobre todo algunos destacados y otros no muy destacados políticos, ¿verdad? Que dicen, yo creo que es la educación. Claro. Y claro, por supuesto que sí, pero tenemos tanto déficit educativo que en cuántas generaciones podríamos alcanzar eso. Y la otra cosa importante que quisiera que me comentaras era esto que me decías, en función de esas generaciones, en el tiempo, digamos, hablando de fecha, ¿cuánto hemos retrocedido en función del conocimiento que se tenía, por ejemplo, en el 2017 o 2018? 2018 fueron las últimas. Y ahorita pues fue un salto bastante dramático, obviamente derivado de la pandemia muy en parte. Y fue, creo que eran el estimado de 3/4 de año en matemáticas y medio año en lectura, lo que se perdió a nivel mundial de avance. Entonces es como si por 3/4 de año no hubieran recibido clases de matemáticas y por medio año no hubieran recibido clases de lenguaje y de lectura. Ya, ahora, esto, digamos, no fue necesariamente, o sea, influyó el hecho de que se suspendieron las clases por algún momento. ¿Ese fue el atraso o se retomó de manera virtual y eso no es compensatorio? Claro. También hay que ver que en los asiáticos, que bueno, pues son un poquito otra cosa los asiáticos, pero ellos no se redujeron, de hecho siguen aumentando con el nivel. Cuando estamos hablando de asiáticos hablamos de Japón. Japón, Taiwán, Corea del Sur y Singapur. Muy claro. ¿Malasia no está ahí? Malasia creo que no. O sea, pues, asiáticos de esos que al final también depende de la plata que tienen los países para poder hacer que funcione. Claro, sí, no, se me ocurrió Malasia porque Malasia pues también es un país, digamos, es una isla que comparte con Singapur. Claro. Y tiene las torres más altas del mundo. Eso Malasia. Eso no lo sabía, la verdad. Sí, y están en la misma isla, pues. Ya. Bueno, pero es que Singapur es un caso muy, muy específico y bastante particular, entonces. Sí, el éxito de Singapur fue haber combatido la corrupción. Sí, puede ser. También lo que le abre la puerta que sea prácticamente una dictadura y habría que discutir realmente cómo sale, o sea, hasta qué punto puede ser una buena idea. Porque es cierto que una buena dictadura termina saliendo mejor que una buena democracia, pero
¿cómo se sabe que va a ser una buena dictadura? O sea, es un tiro de moneda que puede salir muy mal. Bueno, aquí nos vamos a meter a otro tema interesante. más político, más... No, pero polémico. está bien, porque claro, no, polémico definitivamente. Pero es que, a ver, hagamos el paréntesis, ya que mencionaste esta parte. Digamos, no recuerdo, Xun Wang, creo que se llamaba, algo así. No tengo idea del nombre, Sí. la verdad, pero digamos que es Xun Wang para... Sí, porque suena, ¿verdad? Sí, suena... Yo di un curso en la universidad allá por el año 2000, imagínate, que se llamaba Globalización. Ok. Y utilicé un libro que se llamaba, un libro de referencia más que de texto. Se me escapó ahorita el nombre, pero tenía que ver con algo que se llamaba mejora continua. Ok. Y ahí se mencionaba, digamos, a los diferentes países. Y mi primer pregunta, siempre cuando empezaba el curso, era ¿por qué los asiáticos son más desarrollados que nosotros? ¿Son más inteligentes? Entonces la gente empezaba a opinar, obviamente sin mayor conocimiento, pero alguien me llamó la atención cuando dijo, es la cultura. ¿Ya? Y cuando analizamos el tema de Singapur, pues resulta que el señor, sí, digamos, Singapur era un país subdesarrollado que en 1960 el ingreso per cápita de Guatemala era 3 veces mayor que el de Singapur. Sí. Era una economía pesquera, de hecho, no era su única actividad económica casi. Entonces no podían hacer nada más que eso. O sea. Y entonces habían 3, digamos, etnias, si el caso es, creo que habían chinos, se me escaparon ahorita, pero el asunto es que uno se dedica a ver el tema de gobierno, uno se dedica a ver la parte administrativa y el otro se dedica a la parte comercial. Pero lo importante era combatir la corrupción. Entonces, cuando hablas de dictadura, me imagino que te refieres al hecho de que fusilaron mucha gente y que fue una cuestión, digamos, muy paradigmática en el sentido de la ejemplificación que hicieron cuando hicieron la corrección, pues gente que mataron, gente que se fue presa. Ya, no sé si necesariamente por eso, para mí cada revolución grande termina tarde o temprano pasando por violencia. Y es dentro de todo normal. Yo lo digo más de hoy en día, que aún así hoy en día hay ciertos indicios de dictadura. Entonces, o sea, no es una democracia. O sea, literalmente el punto es que no es una democracia. Funciona, pero no es una democracia. Pero yo creo que no hay mucho problema con que, o sea, suena bastante mal de hecho, pero con que se mate gente por el nombre de la revolución, mientras de verdad se crea en esa revolución y no sea parte de una excusa para ir a matar gente. Sí, no, el tema es complicadísimo, ¿verdad? Claro. De verdad. Porque unas cosas se justifican. Por ejemplo, los papás que son muy permisivos, pues no necesariamente tienen los mejores hijos. Claro, y al contrario también. Y los también papás al contrario, demasiado estrictos también. O sea, ¿dónde encontrás el Claro. estira y afloje? Para que, bueno, si te doy esto, no te doy aquí lo otro. Es bien complicado. Claro. Y lo mismo sucede con un país. Claro. Si no hubiera Estados Unidos, pues, Sí. que era una total democracia aparentemente, pero hoy es un libertinaje Bastante impresionante. claro. De hecho, ¿Verdad? ahí en el libro de ¿Por qué fracasan los países? ¿Ah, sí? Se menciona que, o sea, se habla mucho de este balance de descentralización del gobierno, porque si es demasiado libre no funciona, y si es demasiado cerrado, pues es una dictadura. Entonces es de tener ese balance, y los países que logran tener ese balance son los que logran realmente tener éxito como países. ¿Ya leíste ese libro ¿Por qué fracasan los países? Sí, sí. Yo también ya lo leí. Es grueso. Eso sí es Son grande. son dos autores. Sí, era Acemoglu, algo así, Acemoglu, y el otro que era Robinson, creo que era. Sí, es interesante. Hoy vamos a platicar de eso. Ese es un muy buen libro, la verdad. Sí. Sí, algunas cosas no estoy de acuerdo, obviamente, ¿verdad? Claro, bueno, es normal, pero... pero sí. O sea, porque depende también del punto de vista donde se planteen las cosas. Bueno, para que no nos sigamos saliendo del tema,
Pero al final está relacionado porque la educación es la base, digamos, del desarrollo de cualquier país. Y si no, digamos, por ejemplo, ¿vos sabés cuál es nuestra escolaridad como país? No, la verdad no. Tercer año primaria. Ok. O sea, en promedio llegamos a tercer año. Exactamente, en promedio. Ya. Vaya, mientras, por ejemplo, México tiene en promedio básicos. Ya. Pero, por ejemplo, Taiwán tiene como, no sé, abogado, ¿no? Por ahí. Todo lo que es, digamos, lo que para nosotros sería, ¿cómo se llama? Sexto. No, ya diversificado. Por eso, o sea, sexto bachillerato, o sea, ni siquiera quinto. O sea, porque tienen como 12 años ellos en vez de... bueno, ya, sí. Sí, no, por supuesto. Y lo mismo podemos ver con otros países como Finlandia, por ejemplo. Sí, también hay que ver que los nórdicos bajaron mucho ahorita, entonces que Finlandia era como el santo grial de los sistemas educativos, pero aún así bajó bastante en estas pruebas, entonces está esa duda. Los únicos que resultaron sobrevivir a la catástrofe, por así decirlo, son los que había dicho de los asiáticos. O sea, siguen igual, pues. No, mejoraron. Interesante. Mejoraron. Y a diferencia del resto del mundo, que empeoró y bastante. Y ellos mejoraron bastante también. Bueno, ahí sería digamos, oportuno encontrar las razones, ¿verdad? Claro. Yo creo que sí, termina siendo cultura. A mí no me gusta pensar en razas más inteligentes porque vamos a seguro que cosas muy cuestionables. Pero yo creo que sí es cultura. Porque al final son una cultura mucho más metódica en eso. Exactamente. Que no es necesariamente mejor, también hay que ver eso. Porque en muchas cosas son demasiado cerrados para mi gusto y pueden tener problemas por esa misma forma tan cuadrada de ver la vida. Bueno. Hagamos un espacio musical. Gracias a Halmar por su comentario. Buen programa. Buenos días a ambos. Gracias, Halmar. Pues aquí estamos platicando un poquito de algunas cosas, como por ejemplo ponernos a dudar qué es lo que, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Pero pongámoslo en blanco y negro, cuáles son nuestros problemas, definitivamente. Pero vamos a plantear también alguna solución, no solo es la crítica en sí misma. Bien, vamos a nuestro segmento musical y volvemos. Estamos de vuelta con el tema del día en el programa Motivación, Cultura y Música por Radio Faro Cultural 104.5. Pues aquí continuamos entonces, estimados amigos, en su programa Motivación, Cultura y Música. Un servidor de ustedes, Carlos Córdoba, y hoy estamos en entrevista que ya se nos ha vuelto habitual que los martes platicar con Ian Castillo, que es un jovencito de 16 años, pero que lee mucho y de veras me sorprende. Cada vez que estamos platicando, así como ahorita fuera de micrófonos, las ideas que se pueden confrontar respecto a las mías en cuanto a cómo plantear una solución. O sea, de que tenemos problemas educativos, los tenemos. Claro. Y entonces hablábamos sobre qué hacemos. Uh-huh. Y vos me decías, bueno, que individualmente cada quien pueda decidir, pero eso es muy difícil. Claro. Sobre todo, digamos, en temas de las edades. Porque aquí hay otra cosa interesantísima que pues, lo hemos dicho muchas veces. El cerebro tiene 3 fases en las que se desarrolla. Uh-huh. La primera, que es la reptiliana, que es el cerebro que nos ayuda a respirar, uh-huh, digamos, las funciones básicas, lo fisiológico, ¿verdad? De un niño, por ejemplo. Y después ya pasamos a la parte emotiva, donde los patojitos ya son, ¿cómo se llama? Pues no violentos necesariamente, pero sí traviesos.
¿verdad? Y la última, que es el neocórtex, donde la gente ya tiene ciertas capacidades. El razonamiento. Y la voluntad propia de existir. Entonces, pero eso no tiene una edad específica. No te dice que los que cumplen 18 años, como ya son adultos y tienen DPI, ya son maduros. Porque depende cómo han evolucionado en su pensamiento y conocimiento. Bueno, si tenemos estas diferenciaciones, ¿cómo podemos confiar entonces en la individualidad y que cada quien busque lo que mejor le convenga? Yo creo que el problema termina siendo que obligado nadie hace nada, honestamente. Yo creo que alguien tiene que querer hacer algo para hacerlo, por lo menos hacerlo bien. Si se le pide a alguien, digamos de que en los colegios se obliga, digamos dentro de mi misma línea, se les obliga a leer. Yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que se van a esforzar con todo lo posible en no leer. Porque no funcionamos así. Forzados nos terminamos odiando lo que pasa y pues es contraproducente. Eso genera mucho problema. Yo creo que por eso se odia tanto la lectura dentro de mi línea de edad, más por la obligación que porque realmente se odie la lectura. O sea, digamos, si se estudiara de la misma manera el cine o algo así, probablemente se odiaría también el cine. No porque sea aburrido, sino porque pues es la obligación de hacer algo la que te molesta realmente el hacer algo. Claro. Sí, yo, por ejemplo, a mis hijas nunca las obligué a leer. Ya. Pero yo me ponía, o yo leía y dejaba algún libro por ahí. Claro, el ejemplo de... para que... manipularlas lentamente hacia con la mayor lo logré. La segunda sí tuvo que ser obligadita. Bueno, muchas gracias a Lara, que nos dice buenos días, lo felicito por invitar a estos chicos extraordinarios al programa. Bueno, ella ya nos había escrito antes y yo no recuerdo si lo leí, pero decía, me encanta escuchar a Ian, es un chico con alma vieja y sabia. Sí, me acuerdo de eso. Sí, ¿verdad? Sí lo había compartido. Pues muchas gracias, Lara. Aquí el jovencito le agradece, dice, y cuando uno dice jovencito no es una cuestión despectiva, claro, ¿verdad? Claro. Sino que es una persona joven, claro. Pues. No voy a decir cuántos años te llevo, pero bueno. Creo que casi si me hubiese yo casado mucho antes, hubiera tenido hijos antes, podría ser mi nieto. Ya. Sí, la verdad es que sí. Podría, sí. Sí, podría ser mi nieto, así es que por favor. Güey. Ya. Bueno, muchas gracias, Ian. Se nos terminó el tiempo. Ok. Despidámonos. Antes de despedir, vamos a hacer un momento de promoción. ¿Sí? Está mi canal de YouTube, por si lo quieren ver. Lo del tema de los libros y lo mismo, más o menos parecido a esto. Solo que pues en el canal es Leamos por Amor a Guatemala. De nuevo. Ahora sí se llama Leamos por Amor a Guatemala. En YouTube. En YouTube. Bueno, ya saben, por favor, busquen YouTube. Entren a YouTube y busquen Leamos por Amor a Guatemala. Gracias, mi querido hermano Marco Antonio. Dice que buenos días, no se obliga, se orienta. Claro, pero al final un joven es un mono en busca de... Pues es como, no es la persona más sabia del mundo. Es cada persona que termina tomando sus decisiones. Y a veces equivocadas. Muchas veces equivocadas. Sí. Es la excusa que tengo, por lo menos, para equivocarme. Exacto, qué bueno. Sí. Lo contraste. Puedo decir, soy joven, esa es mi... Todavía no me la sé Todavía no me la sé. Bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes con vos y con ustedes mañana, mis estimados amigos. Nos despedimos.